la escribanía del PRO. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Estamos con Alejandrina. Alejandrina Barri, ¿cómo estás? Ale. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, te habla Martín de acá de Mística Latinoamericana. Queríamos charlar contigo en principio sobre que se aprueba el boleto educativo en Cava, que nos cuentes en principio qué alcances tiene, qué significa para vos que se haya cumplido, porque también tiene una lucha histórica muy importante, qué sensaciones tuviste. Sí, yo creo que fue muy importante que, bueno, como dije en la intervención que hice en la Comisión de Educación, porque yo fui autora de uno de los proyectos de voluntad educativo, que si logramos llegar a discutirlo Sí, es porque hubo una lucha enorme del movimiento estudiantil este año. Yo lo sí, presenté a principios de año, antes de que Milei anunciara el ajuste tan fuerte y el recorte en la educación superior, en la educación en las universidades. Después de eso emergió un movimiento estudiantil con toma de más de 100 facultades, movilizaciones históricas, y bueno, que fue eso lo que posibilitó, digo, que llegara al recinto y que se aprobara, aunque fue un proyecto más limitado, por lo menos de que lo planteábamos el Frente de Izquierda. Pero que bueno, que la lucha dio ese logro, ¿no? Digo, nadie puede hacerse cargo propiamente de un proyecto que si no hubiera sido por eso, nunca hubiera estado en el temario del oficialismo. te Yo consulto. creo que fue muy Sí, importante, bueno, por un lado es un reclamo histórico, ¿no? Digo, yo recordaba en ese momento que este año se cumplió o sea, se condenó recién a los responsables del asesinato de los pibes y de las pibas de la Noche de los Lápices, en el juicio de las brigadas, del cual también fui querellante por mis padres y por mi propio secuestro. Es un reclamo histórico, pero que en este momento tenía una importancia vital, digo, por lo que significa, digo, el costo del boleto con gran tarifazo, tanto el implementado por Milei como Jorge Macri, como es el tarifazo del subte, ¿no? ajá, sí. Te hago una consulta. Porque en un momento dijiste algo que viste el pie justo. Porque fue muy... A mí también me llamó mucho la atención de conseguir la legislatura, que según otras entrevistas que realicé, es como la escribanía del PRO, digamos. No le podés, es como una cancha complicada y que va súper de visitante. No sé si por ahí lo explico, si está bien explicado como te lo digo. Sí. Es menos la escribanía del PRO ahora porque Sí. no tiene votos, no llega a las leyes más importantes con votos propios, Ajá. por eso tiene que negociar con distintos bloques, entre ellos la Libertad Avanza, que le ponen condiciones y que ellos aceptan gustosamente, como fue la votación del presupuesto, que la Libertad Avanza amenazaba con no votárselo, entonces le exigieron para eso un ajuste de 300 millones en el presupuesto y a las 5 de la mañana les dijeron que lo aceptaban y así pudo avanzar la discusión del presupuesto, ¿no? Digo que eso es algo que no se conoce mucho porque lo hicieron literalmente entre gallos y medianoches, pero que va a tener mucho impacto, sin decir sobre qué áreas, ¿no? Se recortaba y va a ser un ajuste de esa magnitud. Bueno, y en relación a eso lo aceptaron, ese pedido del bloque de Milei, y bueno, digo, y un sector muy importante de los bloques, incluidos los radicales, digo, le votaron ese presupuesto. Ojo lo del código urbanístico, ¿no? Digo Sí. que el código urbanístico, digo, es realmente, digo, parece que es hecho por las cámaras constructoras, por IRSA directamente, ellos lo redactan y después se lo dan para, bueno, poder hacer exactamente todos los negocios como ellos necesitan. Y en este caso, digo, del Frente de Izquierda somos los únicos que votamos en contra. Hasta el peronismo se abstuvo eh, y a muchos de esos artículos incluso dentro del código se los votaron a favor, ¿no? Cuando habían hecho una campaña enorme contra el código urbanístico que ellos iban a pelear y no hay ninguna duda, vos no podés abstenerte, tener una posición tan tibia Claro. cuando es un código que está hecho solo al servicio, digo, de los grandes especuladores inmobiliarios con un tema tan sensible como es el problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que es un problema que se acrecienta de una manera tremenda, digo, cada año, ¿no? Entonces, bueno, digo,
cambió lo de la escribanía del PRO, no quiere decir para mejor, ¿no? Digo, porque está consiguiendo ayuda de los distintos bloques mayoritarios para poder imponer su agenda. Bien. Y te vuelvo a consultar porque se me pasaba la pregunta de qué alcances tiene, cómo se implementaría el boleto educativo y para quiénes. Creo que son terciarios y universitarios, pero de Cava nomás. Exactamente, sí, son estudiantes terciarios universitarios, obviamente es una conquista importante, digo, Sí. por lo que es el obstáculo del precio del boleto, pero bueno, el reclamo que veníamos haciendo es que podría ser, digo, siendo la ciudad más rica del país, podría haber puesto menos restricciones, haberlo acotado tanto, por ejemplo, el tema de que sea solo para estudiantes que tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires, digo, hace que muchísimos estudiantes, que vienen al Gran Buenos Aires, bueno, no puedan obtener el boleto, eso es un tema importante. Otro de los temas importantes, los acompañantes de nivel inicial, primaria y educación especial. Mi proyecto planteaba que tenía que ser al 100% para los tutores, madres, padres, que tengan que acompañar a esos chicos a las escuelas, porque sobre las familias de los sectores populares es donde más se siente el problema del tarifazo, entonces ningún chico podía quedarse sin estudiar a causa del tarifazo, y eso solo dieron un 55% de descuento en la tarjeta SUBE para solo un acompañante, los cuales nos parecía realmente que era una vergüenza, ¿no? Porque no todos los chicos tienen posibilidad que sea una persona fija que los lleva, Claro. y podrían haber hecho al 100% para garantizar la escolaridad de todos los chicos y de las chicas. Y después lo que ha quedado por fuera, que ha sido un reclamo histórico, también es el tema de los trabajadores de la educación, tanto los docentes universitarios, que muchos de ellos trabajan a honorarios, no sea gratis, como los docentes, que van de escuela a escuela, que tienen que gastar muchísimo de su sueldo, para poder costear el boleto con los precios tan caros. Bien. Por eso planteamos que esta lucha va a seguir, pero creo que que es muy importante sacar esta conclusión, ¿no? Que va a tener este alcance para estudiantes, que por eso lo votamos a favor, que era muy importante y que se consiguió gracias a la lucha que dieron los propios estudiantes. Ujú. Te consulto también, porque ya que estamos hablando de lo que fue la lucha estudiantil, yo te digo sinceramente, para mí es una bomba de humo esta cosa de que dijo Adorni sobre que no querer arancelar la educación para los estudiantes no residentes extranjeros. ¿Cómo lo podrías, cómo lo podrías explicar vos para decir? Seguro que lo habrás escuchado y lo habrás mirado con alguien y le Sí, has dicho, claro. pero Sí, está por loco. supuesto, y lo hemos repudiado con todos mis compañeros de la universidad, Luca Bofante, nuestro compañero referente al movimiento estudiantil, ha salido en distintos lados. Una bomba de humo, por un lado, porque si no sos residente ya hoy no te puedes anotar en la universidad, pero lo que trae detrás de eso, es una campaña xenófoba, discriminatoria, que es la que están haciendo cotidianamente, para evitar que estudiantes de distintos países, puedan acceder a la universidad pública, que son esos mismos que después se reciben de médicos, ¿viste? Y van a los hospitales y te atienden, Sí, seguro. abogados, arquitectos, Sí, claro, de que después te salvan la vida. Esa misma gente, son las que ahora dicen o hacen campaña para decir que no tendrían que estudiar en la universidad pública. Tiene eso de bomba de humo, pero detrás de eso se esconde, o por lo menos no se esconde, pero salen abiertamente con esta campaña xenófoba, racista y discriminatoria que tanto les gusta hacer. Y contame, porque leo tu perfil. A ver, espera dice operadora social. Contame, Sí. me llamó la atención. ¿De qué se trata? Si querés contarlo al público también que está siguiéndote Sí, ahora. sí, yo trabajé antes de ser legisladora 20 años Sí. coordinando grupos como operadora social, era el puesto que tenía con niños, niñas y adolescentes en Villa 21-24, lugar que se llamaba Casa de los Niños Sí. y de los Adolescentes, donde, trabajábamos coordinando grupos de chicos, además de todas las actividades de educación no formal que realizábamos, también
realizábamos la relación con la escuela, con el centro de salud, con las familias, y bueno, digo, es uno de mis trabajos que más me gustó, y cuando estuve en la banca presenté muchos proyectos para esos chicos, para esas chicas, para esas familias, con las cuales he sido en contacto cotidiano porque es mi mayor compromiso. Casi toda una vida trabajando allí, y creo que son los sectores que más tenemos que darle importancia, ¿no? Algo que en la legislatura nunca llega, nunca tienen ningún tipo de importancia. Bueno, cuando contaba lo del boleto, esto que yo te decía, lo de los acompañantes, Sí, lo pensaba, no es una cosa teórica que se me ocurrió, sé cómo funciona, cómo las familias tienen que llevar a los chicos a las escuelas, cómo a veces tiene que ser una hermana o una hermana mayor para claro. poder dividirse. Sé lo que implica en esos casos, que a veces no pueden llegar a la escuela por falta de dinero para acceder al colectivo, por ejemplo, el subte ni hablar porque está carísimo. Pero bueno, parte de muchas de las cosas que yo hice tuvo que ver con eso, como por ejemplo el proyecto de cambio en la alimentación escolar en las escuelas, y el amparo que hicimos con Miriam Breckman para que se cambie la alimentación escolar, digo, pues donde la misma jueza en el fallo que conseguimos había dicho que no es comida que sea digna para las personas. Bueno, digo, eso lo planteé desde el inicio que asumí como legisladora, pero en una crisis social como esta, digo, tuvo cada vez más peso eso, ¿no? Más importancia, que es el hambre de los pibes y de las pibas, que es algo que jamás pude soportar, y creo que nadie realmente que, bueno, no sé, que sea progresista, digo, que tenga humanidad, digo, puede convivir con eso. Y vos sabés que te estaba escuchando atentamente y lo voy a linkear con algo que por ahí eh, creo que fue a ver, para la pandemia, no sé si fue, porque cuando nombraste de personas con discapacidad, el gobierno de la ciudad creo que había sido la reta, le habían bajado subsidios a las escuelas de educación especial. Había hecho una nota yo con una chica, con una mamá, que había 12 Sí, 13 escuelas. No recuerdo en qué año sí. fue, pero fue como una cosa que ya fue lo último, ya de eso no se volvía, era como... Pero no, Sí, lo que pasa es que los recortes en discapacidad, ustedes piensan sí, que vienen de larga data. El gobierno de Milei, digo, pegó un salto, por supuesto, enorme, pero tanto el gobierno de Larreta como el gobierno de Alberto Fernández, me los acuerdo también. recortes en discapacidad fueron muy grandes. Por eso el colectivo de discapacidad, si ustedes los conocen, realmente te dan una fuerza impresionante, Sí, porque vienen peleándose mucho tiempo. Y sí, cuando fue el gobierno de Milei, donde muchos sectores te dicen, no, no se puede, es un gobierno ultraderechista, fascista, digo, es un gobierno muy difícil de enfrentar, ellos no duraron ni un minuto. Yo acompañé, digo, sus acciones, digo, personas con distintas capacidades, ciegos, etcétera, estaban al frente, se ponían al frente de la policía que los venían a amedrentar diciendo, nosotros no tenemos miedo, venimos luchando hace muchos años y a nosotros nunca nos van a callar porque nunca nos regalaron nada. Realmente son un ejemplo que hay que apoyarlos con todo. qué locura. Sí, sí, me acuerdo que había hecho una nota que habían dado de baja, sí, no sé, como a 15 colegios. Y, Así, sí es. y, Sí, y también estuvo el caso que quería convertir la escuela, el Palacio Ceci, esa, también. en Villa Devoto, que sea una parte del circuito del Palacio del Vino, Sí. que no lo pudo hacer porque hubo una movilización impresionante Ujú. del colectivo de discapacidad con los vecinos del barrio. Yo participé, hicimos un abrazo a la escuela, pero realmente fue gigante, enorme, y tuvieron que tirar atrás la medida. Fue realmente, bueno, con las docentes poniéndose a la cabeza, digo, fue una lucha muy importante que se le puso un freno inmediato. Sí, me acuerdo. Y ahora después del boleto educativo, ¿qué viene? ¿Hay, se cierran las sesiones o están preparando algún otro proyecto que quiera fomentar? Mira, por ahora se cerraron las sesiones Sí. el 12 de diciembre, bueno, con una sesión, como te decía, maratónica, que bueno, en base a distintos acuerdos, negocios, entre los distintos bloques se fueron votando distintas cosas, como bueno, esto del presupuesto hay que seguirlo mucho, digo, porque estos 300 millones de recorte, te digo, se votó a las 5 de la mañana, o sea, nadie estaba viendo lo que pasaba, Ah,
pero hay que seguirlo mucho, ver qué sectores van a recortar, qué áreas sensibles, digo, que dependen de ese dinero. Bueno, y lo del código urbanístico también, ¿no? Digo, es una cosa muy importante porque fue un código que te digo era peor que el anterior, o sea que venía a consolidar y profundizar este modelo de irse las grandes corporaciones, y bueno, muchos sectores, el sector de Lustó directamente se lo votó a favor, digo, cuando también hizo campaña contra el código urbanístico, y bueno, el sector del peronismo directamente se abstuvo, digo, son cosas importantes, digo, porque a veces la legislatura no tiene mucha trascendencia como puede tener el Congreso Nacional, claro, pero ahí la verdad que se definen cosas que hacen a negociados enormes que perjudican a muchísima gente, no solo los sectores populares que no pueden tener acceso a la vivienda, sino la propia clase media, que es imposible cada vez más poder pagar un alquiler. Es una ciudad cada vez más expulsiva de quienes trabajan aquí en la ciudad, y hay que, bueno, seguirlo muy, muy atentamente. Por ahora no va a haber sesiones extraordinarias, por lo que dijeron, pero bueno, digo, hay que seguir, digo, viendo cada una de las agendas, digo, porque, digo, otra de las cosas en el presupuesto, una de las cosas que aumentaba muchísimo era el presupuesto para represión. Dicho así, para eventos, ni siquiera la careteaban, para eventos masivos y para movilizaciones, una enorme cantidad de elementos que compraron para la policía, lo cual mi compañera Andrea Datri, legisladora que asumió recientemente este 12 de diciembre, lo denunció muy contundentemente. Así que bueno, digo, ellos irán de vacaciones, nosotros seguiremos peleando muy fuertemente, digo, no solo por denunciar lo que pasa dentro de la legislatura, sino porque las bancas sean un lugar, digo, que puedan ayudar a cada lucha que se da en la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Alejandra, primero decinos tú dónde te podemos seguir. Me pueden seguir en Twitter, en Ale Barri. Sí. Y en Instagram, en Alejandrina_Barri. Perfecto, Ale, gracias, porque fue una cátedra, porque como vos decís, poco se conoce lo que pasa en la legislatura, salvo que se plante un ovni en el techo y se lleve el techo, claro, o alguna locura de esas, pero claro, la verdad que... Sí, que esté despierto, porque te lo hacen hasta las 5 de la mañana, ya ni siquiera la gente que a veces se conecta lo va a seguir. Exactamente. Pero realmente en ese horario se votaron proyectos gravísimos para los sectores de trabajadores y sectores populares de la ciudad. Qué locura. Bueno, te sigan ahí los oyentes, te agradezco un montón y gracias por estar en el aire de Mística Latinoamericana. No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme. Pasaba Alejandrina.